Oramos. Padre que estás en el cielo, Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche y te pedimos tu luz para iluminar la lectura, la comprensión y la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes con los conceptos, que nos ayudes con los ejemplos, que nos des claridad, percepción y sobre todo que podamos ser útiles a la congregación, útiles a la iglesia en general y dignos, Señor, de llevar un poquito más de gloria a tu nombre. Te pedimos por cada uno de los hermanos que están hoy aquí, también por cada una de las iglesias representadas y, Señor, que tu bendición y tu mejor don que ya nos diste pueda seguir siendo el objeto de nuestra gratitud. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una nueva materia del Instituto Bíblico. La materia se llama homilética y es una materia que dentro de las que componen el Instituto Bíblico y dentro de las que componen en general cualquier catálogo de materias son instrumentales. ¿Qué quiere decir esto? Que brindan herramientas, que brindan algunas habilidades. No, habilidades no está bien dicho el término, pero dan herramientas para que la capacitación de la persona sea más completa. La homilética tiene una definición, por supuesto, que aparece en muchos lugares y en todas ellas se relaciona con la teología. Es decir, es un término acuñado en el seno de los estudios teológicos o que tienen que ver con la religión. Por ejemplo, Wikipedia, ahí les proyecto lo que dice, que es la aplicación de principios generales de la retórica, específicamente en la predicación pública. Todos hemos estudiado o sabemos más o menos que en el arte de hablar en público hay algunos principios, hay algunas leyes, hay algunas instrucciones claras, algunas habilidades que en general se desarrollan en dos materias. Una es oratoria, que explica cómo hablo, básicamente, la elocución, la voz en sí misma, cómo hablar en público, cómo vencer el miedo escénico, bueno, un montón de temas que tienen que ver con hablar. Y luego la retórica, que tiene que ver cómo armo el discurso para que lo que diga convenza o esté ordenado de una manera lógica, ¿sí? Si yo hablara de una manera no lógica, nadie me comprendería. Pero además de hablar de una manera que todos me comprendan, tengo que hablar de una manera que convenza con mi argumento al que me está escuchando. Y bueno, a eso se dedica la retórica. Aplicado a los estudios teológicos o a la religión, se le denominó homilética. Hay otra definición que me gustó mucho de una página que se llama significados.com, que dice que es el género discursivo mediante el cual se realiza predicación religiosa. O sea, un género discursivo tiene que ver con una manera de armar lo que estoy diciendo, una trama, así se llama en filosofía, es una trama argumental o una trama narrativa en la cual se asienta la verdad que estoy tratando de comunicar. Alguno dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí? Y nos importa mucho desde el estudio que estamos haciendo, porque más tarde o más temprano todos vamos a tener que hablar en público para poner delante de las personas la fe que creemos, la doctrina que enseñamos, las cuestiones más serias de, de nuestro estudio y nuestro entendimiento de la palabra de Dios, y tiene que ser expuesto de una manera que logre que el que me escucha entienda.
lo que le estoy diciendo, en primer lugar, que entienda y que el argumento que yo esgrima sea un argumento poderoso, sólido, que permita que el otro que el otro no encuentre agujeros en los cuales basar una no fe. En el manual que ustedes tienen en sus manos, en su poder, dice que es la ciencia y el arte de la preparación y comunicación del mensaje bíblico. Y usa dos palabras que me interesan mucho, que hoy las tengamos como una especie de premisa. ¿Es una ciencia la homilética? Sí, en parte, porque tiene algunos principios para llevar adelante, para mantener, y es un arte porque se va desarrollando con la práctica. Es decir, cualquiera de los que predica reconocemos que los mensajes que dábamos cuando recién empezamos a predicar son inferiores desde esta mirada, estoy hablando desde la mirada de la técnica, desde la manera en la cual hablo, la manera en la cual armo los mensajes, la manera en la que me expreso, son inferiores los primeros a los últimos, como sería inferior en una construcción de instrumentos, un luthier, los primeros instrumentos que hizo a los últimos, como sería inferior el primer revoque de un albañil a los últimos, como sería inferior la primer torta de un repostero a las últimas. Se espera que con la práctica y con el desarrollo de la técnica adecuada se desarrolle un arte. El arte básicamente es la manera de hacer, la manera de predicar. Los que han tenido clases de escuela dominical de jóvenes, de jovencitos, se acordarán esas primeras clases, seguramente a la sombra del manual de la revista Niñez o alguna de esas cosas, ¿no? Que eran casi un salvavidas porque uno, ¿y cómo armo este tema? Y te tocaba hablar de la semana 70 a la clase de 5 años. ¿Y cómo hago, no? Si no saben ni contar estos chicos hasta 70. O los que predicamos. Yo me acuerdo mi primer predicación fue un desastre. O sea, hablé de Jericó. Yo tenía 15 años y la prediqué en Contralmirante Cordero, en la iglesia, en el anexo de la iglesia de Cinco Saltos, en Contralmirante Cordero, íbamos cada 15 días ahí, y el hermano que me llevaba me dijo, ¿te animás a predicar? Pero, más vale que me anime, yo tenía toda la confianza. Y me paré a predicar, me temblaban las piernas y bueno, y ahí metí la pata un montón de veces. Básicamente le puse murallas a Jericó en la época del Señor Jesús. Eh, Me acuerdo de esa reunión porque cuando volvíamos en el coche, el hermano que me llevaba me dijo, fue muy sabio él, me comentó, no sabía que en la época del Señor Jericó tenía murallas. Y yo por dentro mío me dije, yo tampoco sé si tenía murallas. Yo me acuerdo que en la época de Josué tenía murallas. Inmediatamente me acordé que se habían caído. Y entonces, ¿qué dije? Y bueno, nunca más dije que en la época del Señor Jesús Jericó tenía murallas, pero hubo que aprender a predicar no solo el tema que predicaba, sino la manera de presentarlo. Ahora, esa definición yo la quisiera partir en pedazos que tienen que ver con el mensaje que estamos predicando y aspectos de ese mensaje que tenemos que tener en cuenta, porque lo más importante en nuestra materia va a ser el mensaje que estamos predicando. El mensaje que estamos predicando es vital, es crucial para que esta materia sea útil. El mensaje que transmite tiene que ser palabra de Dios. La doctrina que enseño tiene que ser bíblica. Y nosotros, ustedes van a ver que a lo largo de la materia no vamos a ver doctrina bíblica, no vamos a ver estructuras sobre determinado tema específico, porque eso lo desarrollamos en las otras materias.
Si yo voy a dar un mensaje textual sobre Efesios, yo acá no les voy a enseñar lo que dice el libro de Efesios, eso lo estudiaron en la epístola de Efesios. Acá vamos a ver cómo presento eso, qué herramientas tengo, qué modelos tengo, qué formas tengo y algunos, espero en la última clase dar también algunos principios muy básicos de oratoria para que tengamos, no digo que no tengamos miedo de hablar en público, porque les digo que 30 años después de ese primer mensaje sigo teniendo mi buen susto cuando me paro frente a la congregación para hablar en público, pero sí para que el arte de hacerlo sea cada vez más pulido, más claro y que le sea más sencillo también hacerlo. El primer elemento que tiene esta clase tiene que ver con el que da el mensaje, el mensajero, ¿sí? El mensajero era un servicio del U19 para el poblador rural. ¿Se acuerdan cuando les mandaban mensajes que no había WhatsApp ni nada de eso? Había una sección de la radio que era mensaje para don Inostroza, que le dice su compadre que el jueves va a ir por su casa. Entonces era el mensajero, ¿no? Ahí ya don Inostroza sabía que el jueves tenía visita. Ahora los gauchos andan con celular, así que no necesitan más de ese mensajero. Ahora, el mensajero está descrito en la Biblia, vamos a llamarlo el predicador, pero acá quiero sacar dos elementos que son ya medio, que parecen que los tenemos que tener como fuera, pero a veces se nos meten adentro, que el predicador, primero, no es solo los varones. Las mujeres también predican en su contexto y en sus lugares, pero predican. Y en segundo lugar, no es solo el que habla desde el púlpito en la reunión del domingo a la noche. Acá voy a incluir a un maestro de escuela dominical, es predicador. Alguien que da el sermón en la actividad de jóvenes es predicador. Me paro frente a una familia que no conoce a Cristo y tengo que exponer el Evangelio, soy predicador. En ese sentido, el comunicador, el que habla, el mensajero del mensaje de Dios, tiene una descripción muy linda en el libro de Eclesiastés, así que les invito a que busquemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Y en ese libro vamos a encontrar estos puntos que tenemos ahí registrados. Están también, los toqué un cachito, pero están en el manual, así que el que no quiera copiar necesariamente no tiene que copiar, no es obligatorio. Y de todos modos yo después les voy a mandar el, el PowerPoint para que lo tengan también ustedes. En este capítulo 12, a partir del verso 9, hay una descripción del predicador, de su constitución, de su ontología, de su ser, y también hay una descripción del mensaje que da, de las palabras que da, que es muy interesante. Dice el texto 9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Un texto realmente fantástico que describe el accionar de este mensajero que porta un mensaje, y en nuestro caso que porta el mensaje más importante de todos, que es la escritura, la palabra de Dios. Versículo 9 dice, cuanto más sabio fue el predicador. Ahí tenemos una descripción. Si nos estás oyendo, Pablo, te perdimos. Sí, yo te escucho. Ah, ¿Ustedes me ahí escuchan a volvió. mí? Sí, bueno.
Ahora sí. Tengo internet medio inestable, así que ustedes sepan dispensar. La sabiduría que Dios da a las personas no se puede emular por ninguna inteligencia que yo tenga, por ningún estudio que yo tenga, por ningún título académico que yo tenga. Hay una sabiduría que dice con claridad la Escritura, viene de Dios. Una sabiduría que se manifiesta en un entendimiento de Dios. ¿Quién es el sabio y el entendido? ¿Quién es el que puede declararse sabio? El que conoce a Dios. Ese es sabio. Hay una sabiduría que se esconde a los cánones de la inteligencia humanamente hablando, secularmente hablando, y que es dada por Dios. Y el mensajero, el que lleva este mensaje, debe tener esta sabiduría que Dios da. Por supuesto, recuerden Romanos capítulo 12, hay una medida que se le da a cada uno de gracia. Y hay algunas personas que han recibido más capacidad de parte del Señor para determinadas tareas, entre ellas la predicación, entre ellas la exposición pública, que se echan de ver en la práctica de esa exposición. Y acá vayan a la memoria de su iglesia local y es muy fácil identificar al que tiene esta sabiduría y al que no. Es al que vos le irías a pedir un consejo. Y cuando uno va a pedir un consejo de la palabra de Dios, se fija no solo en cuánto sabe, sino en cómo es, en qué tan sabio es el que me va a dar su opinión de determinado tema. Normalmente que te pidan un consejo es el cumplido más grande que te pueden hacer. Significa que te consideran digno, sabio y capaz de dar un consejo que valga la pena. Salvo que te estén preguntando el consejo de si le apostás al 8 o al 14 en la quiniela, entonces ahí no es muy importante. Pero si es un consejo de vida, si es un consejo, una duda, si alguien te llega a decir, mira, tengo esta duda hace mucho tiempo y quiero preguntártela, te está haciendo el elogio más grande que como maestro, como predicador te pueden hacer, y es que confían en vos como alguien sabio para pedirle su opinión. Cuando uno lee en el libro de Esdras la definición que se da de Esdras, fijémonos, Esdras capítulo 7, verso 25, esta es la carta que mandó el rey a la gente del otro lado del río, cuando describe a Esdras y le ordena a Esdras capítulo 7, versículo 25, dice, tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, y le da las instrucciones. Fíjense que el rey, no sabemos su fe, la fe del rey, pero sí sabemos con claridad el concepto que de Esdras tenía este rey. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios. Cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, nos acordamos lo que dice Nabucodonosor de él. En él habita el espíritu de los dioses. O sea, hay una sensibilidad, hay una discriminación, un discernimiento de que en esta persona hay conocimiento que no lo recibió naturalmente. Es sabiduría que viene de Dios. Pero no termina ahí el pasaje, sino que dice, volvemos a Eclesiastés, dice que entre más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Y acá tenemos el propósito, enseñar. Enseñar sabiduría al pueblo es un propósito que los que tienen el don de enseñar, los que tienen la capacidad dada por Dios de ser maestros de la iglesia, deben tener como objetivo de vida. El apóstol Pablo, si ustedes se acuerdan, tenía una meta. Nos acordamos de Filipenses, cuando Pablo dice, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta de Pablo? Él cuando la describe dice,
que presente gratuitamente el Evangelio de Jesucristo. Lo tenía súper claro, ese era su llamado, esa era su misión, esa era su meta. ¿Y qué hizo Pablo durante toda su vida de creyente? Presentó gratuitamente el Evangelio de Jesucristo. Una meta que puede llegar a sobrepasar cualquier otra meta. Es un objetivo de vida. Acá con vergüenza reconozco que no conozco muchos maestros de la palabra de Dios que tengan como objetivo de vida enseñar. No conozco muchos, no significa que no los hay. Y lo digo con vergüenza porque yo me defino como maestro, pero reconozco que a veces enseñar no ocupa el lugar prioritario que debería tener en mi ministerio. Y los que somos maestros, y los que son predicadores, y los que tienen esta capacidad y este llamado divino, deberíamos ser sumamente claros en que el propósito de nuestra existencia dentro de la iglesia tiene que ver con el llamado del Señor a que enseñemos. Acá se pone peludo el asunto, porque uno delega, o no, delega no está bien, relega muchas cuestiones que nos serían de gran utilidad para el ejercicio de ese don y para el cumplimiento de ese propósito, y que uno se reconoce tan flojo, tan débil, tan mal siervo, porque no pone la dimensión que debería poner en ese propósito toda su vida. Cuando nos habla de Esdras, el capítulo 7 dice que Esdras había preparado su corazón. Y el último de los elementos para los que prepara su corazón es para enseñar. Es para enseñar. Él era sacerdote y escriba. Me encanta porque no dice que era profeta, lo cual nos viene bárbaro a nosotros. ¿Somos sacerdotes? Sí, somos sacerdotes. ¿Somos escribas? ¿Qué era un escriba? Un escriba era alguien versado que sabía la ley de Dios. Conocía de punta a punta lo que hasta ese momento se había escrito, que era el Antiguo Testamento. De hecho, el acuerdo general es que Esdras escribió el final del Antiguo Testamento, Segunda Crónicas. Hay un acuerdo generalizado de que fue Esdras el redactor de varios libros del Antiguo Testamento. Preparó su corazón, preparó su ser. Recordemos que acá corazón es una metonimia, nombra por una de las partes al todo. No es que preparó solo el corazón y no la mente o la voluntad. Preparó su ser entero para enseñar, para enseñar. Tercer cosa, volvemos a Eclesiastés. Dice, hizo escuchar e hizo escudriñar. Este pasaje es mortal para muchos de nosotros porque nos muestra un método que involucra al oyente. No solo quería Salomón que el oyente, que el auditorio escuche, sino que también quería que escudriñe, que ellos escudriñen. Recordamos cómo Pablo alaba a los bereanos, a los hermanos de Berea, porque ellos oyeron la palabra, pero escudriñaban cada día a ver si lo que Pablo les decía era así. Nosotros tenemos en las iglesias una confianza ciega a veces en los predicadores, sobre todo si los conocemos de muchos años. Y a veces, aunque no los conozcamos, creemos en lo que nos dicen. Lo creemos porque lo dicen. Pero es bueno que no haya errores doctrinales, pero yo que me acuerde, no he oído la búsqueda de que lo que se dice sea así. Es como que, sí, si lo dijo Fernando, es así, debe ser. Y por ahí uno tiene algunas dudas de algunas doctrinas,
que se expresan desde el púlpito, pero debe ser como lo dijo Pablo, si para algo habrá estudiado, con todos los libros que tiene, debe ser cierto. Y me conformo con que mi teología sea una especie de lorito que repite lo que me dijeron los predicadores a los que he escuchado. Eso tiene un riesgo muy grande si soy un fanático de oír mensajes variados de muchas denominaciones y no tengo una teología sólida, porque entonces voy a ser, como dice Efesios, un niño llevado por vientos de doctrina. Hay gente que tiene una oratoria muy buena. Yo, por ejemplo, cuando lo escucho a Dante Gebel, tiene una oratoria buenísima, una técnica de primera, pero el mensaje que transmite no siempre es la palabra de Dios, la doctrina de Dios. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta que está errándole? Cuando tengo estudiada la doctrina de Dios, cuando he escudriñado la doctrina de Dios, y entonces esa luz arroja luz sobre algo que yo ya más o menos detecto, reconozco. Cada vez que ustedes tengan alguna sospecha de una doctrina, escudriñen, escudriñen, acostumbrémonos a ir a la Biblia, a ir a los textos, a hacer un estudio crítico para tomar una teología, para asumir una teología, para construir una teología. El apóstol Pablo se convierte, se calcula que más o menos tendría unos 35 años cuando el Señor lo llama, no mucho más. Y cuando se convierte, dice él en la epístola a los Gálatas, no consulté con carne y sangre. ¿Qué significa esto? Pablo tenía una teología acuñada en el judaísmo. Él había estudiado, pero él decide pasar 3 años de reclusión en los cuales va a rehacer su teología, porque tiene que hacer ajustes mayores en su cuerpo teológico. Y esos ajustes mayores dan luz luego al gigante que fue el apóstol Pablo, en contraposición con su nombre, y que nos dejó semejante cantidad de literatura inspirada y además el impacto que tuvo en el mundo de su tiempo. Ahora, ¿somos nosotros así? Cuando tengo que preparar la clasecita de 5 años sobre la vida de Jonás, ¿estudio de esa manera? Y más aún, ¿logro que mis estudiantes estudien? Porque el predicador dice, Eclesiastés dice, hizo escuchar e hizo escudriñar. Fíjense que hay una guía de la actividad, hay una preparación, un método que involucra al oyente. Hay un libro que yo les recomiendo con toda mi fuerza que se llama Enseñando para cambiar vidas. Creo que es de los mejores libros que he leído de didáctica, y uno de los principios que dice que hay que involucrar al oyente. Hay que involucrarlo, hay que meterlo adentro del proceso. A veces nos conformamos con un auditorio calladito, despierto en lo posible, que no se nos duerman, y entonces listo, no, me fue re bien, escucharon todo. No es un gran parámetro, escucharon todo. Y entendieron, y escudriñaron, y se metieron adentro. Ahí tenemos otros parámetros. Sigue el texto de Eclesiastés y en el versículo 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente las palabras de verdad. Fíjense cómo el predicador se prepara. Procuró hallar palabras agradables. Hay un arte que es el hablar improvisadamente, ¿sí? Es un arte que algunos manejan muy bien, que yo, los vendedores, los políticos, los abogados, son profesiones que te obligan a tener rápidamente una respuesta que
a veces sale de algún lugar imprevisto. A veces se nos pone en el mismo dilema los predicadores, a los cristianos, cuando nos hacen una pregunta sacada de contexto. Normalmente cuando uno decía antes mesa redonda, ¿no? Es decir, que se hacían preguntas sobre la fe y la doctrina, y te salían con preguntas. Te preguntaban desde el número de la bestia hasta la identidad del anticristo. Y uno, bueno, tenía que estar armado para responder de manera improvisada, pero no sobre lo improvisado. No sé si han escuchado alguna vez a los payadores. Los payadores tienen esa fama de improvisar, ¿no? Entonces tiran un tema y, bueno, los payadores y los raperos también, cuando hacen esas batallas, ¿no? Entonces tiran un tema, improvisan. Pero cuando uno sigue a un payador y lo escucha, y YouTube en eso es muy dañino porque te los deja al descubierto, hay frases que ya las tienen. Simplemente hay que saber cómo armarlas, ¿no? Tipo esos Lego, ¿vieron? Entonces uno arma y después desarmo, pero uso las mismas cosas. Y son frases y palabras que son resonantes. Y uno dice, ah, pero esto lo dijo el otro día del pan casero y ahora lo dice del vino. Y sí, porque los dos tienen algunas cualidades y utiliza lo mismo. ¿Cuál es la idea? El predicador se prepara previamente al mensaje. Incluso para mensajes que sean espontáneos en el sentido de que la oportunidad aparece de improviso, el predicador tiene un arsenal, un bagaje a donde recurrir para sacar material para hablar. Y esto nos lleva a que el predicador fundamentalmente es un estudiante de la Biblia. Esdras, la primera cosa que hace es inquirir en la ley de Jehová, estudiar la palabra de Dios. Hermano, quisiera que nos preguntemos seriamente, ¿qué tan buen estudiante de la Biblia soy? ¿Qué tan buen estudiante de la Biblia era y soy ahora? ¿Estudio más? ¿O porque me sé más historias estudio menos? No, yo ya me las sé todas. Me las sé todas. Las de Génesis me las sé todas. Claro, porque son las primeras. Pero las de Reyes te las sabes todas. A los profetas lo leíste todo. Los has desmenuzado. Los has exprimido. Y la respuesta estoy seguro que es no, porque todos vamos a ser siempre deudores a haber estudiado un poco más. Todos podemos encontrar que la Biblia es inagotable. Es inagotable. Y entonces, al ser inagotable, el exprimir de ella las verdades es una tarea que va a llevar toda la vida. Sin embargo, hay creyentes que se conforman con una dosis homeopática los domingos, otra dosis los jueves o los miércoles o el día que hagan la reunión de entre semana, y después la Biblia no se abre más. No se abre más. No sé si tendrán algún mandamiento en las iglesias para no abrir la Biblia cuando no hay reunión, alguna maldición vudú, no lo sé. Pero hay muchas casas en las cuales las Biblias se abren para las reuniones. Y de hecho, eso genera que media hora antes de la reunión la pregunta sea ¿dónde dejé la Biblia? Porque no la veo desde la reunión pasada. Ahora, ¿qué tipo de estudiante de la Biblia soy yo? Es crucial para el tipo de mensaje que voy a predicar. Una persona que sabe poco y habla de lo poco que sabe queda en exposición permanente. Hemos escuchado a Nicolás Maduro seguramente en los mensajes que da, en los discursos que da. Es genial lo bruto que es asombroso lo bruto que es. Desde que dice que hay 5 puntos cardinales y los nombra a los 4 y sigue como si nada, no hay ningún problema. Queda expuesto el estudiante flojo de la Biblia.
Una vez estaba escuchando en la radio una mujer que predicaba, entonces dice, yo voy a leer directo del original hebreo. Oh, bueno, vamos a abrir en Primera Corintios. O sea, oh, Primera Corintios no está en hebreo. Pero claro, los creyentes de su iglesia estarían asombrados con el tipo de predicadora que tenían adelante. Mira, lee directo de los originales, pero la ñata había puesto el hebreo en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa cuando uno conoce, cuando uno sabe, cuando uno estudia? Predica mejor. Predica mejor porque tiene más de dónde sacar su enseñanza. En el mismo verso 10 dice que procura escribir rectamente palabras de verdad. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le dice que tiene que ser un obrero que trace rectamente, básicamente, y mirando una imagen, que haga una raya derecha, que haga una raya derecha. Hay creyentes que la raya les dura lo que las cartas de Pablo. Una doctrina se sustenta en 3 textos nomás, porque son los únicos que saben. Y les falta medir el resto de la raya, que es hasta Génesis. Otros que nunca pasan de los evangelios. Jamás se animan a avisorar nuevos horizontes doctrinales en las cartas o en Apocalipsis, no, porque eso es muy difícil. Otros que tienen una laguna gigante en los profetas menores. No, los profetas menores no me sale. Bueno, tengo que tener honestidad doctrinal. No puedo componer una predicación sin escudriñar a fondo lo que estoy diciendo. Obviamente, la percepción, el discernimiento, la capacidad de estudio se va desarrollando. Yo no espero que tenga la misma intensidad doctrinal, la misma penetración doctrinal, alguien que hace poco ha creído en Cristo, que alguien que lleva muchos años y muchas predicaciones encima. Espero que el creyente mayor, el más maduro, dé mejores mensajes, lo espero, pero no puedo disculpar que alguien con pocos años en la fe dé malos mensajes por vago. No, eso es absolutamente, ¿cómo se dice cuando no tiene perdón? Imperdonable. Eso es imperdonable. Porque tenemos la escritura, tenemos recursos en libros, tenemos recursos en hermanos a quienes preguntarle. No tengo derecho a dar un mal mensaje porque no me senté a estudiar. Pero además la honestidad debe ser espiritual. Es decir, hay una fuerte presencia del respaldo espiritual que tiene el que predica. Una falta de ese respaldo produce inmediatamente que la imagen de ese mensaje se debilite y que tal vez desaparezca. Supongamos que estoy enojado con Seba. Estoy enojado porque nos peleamos porque me debe plata. Entonces, un día voy a la iglesia y Seba va a predicar. Yo no lo escucho. Yo no lo escucho. Lo oigo, pero no lo... A ver, yo no me entra lo que él dice. No me afecta, porque ya de mis oídos más adentro no pasa. Y él tal vez se mató estudiando, armó el mensaje, profundizó, pero yo lo que me ciega es Seba, ¿sí? Sé que esto no es una disculpa ante el tribunal de Cristo, no es una disculpa, pero es una obligación para mí como predicador tener una honestidad espiritual tal que me permita pararme frente a mis oyentes y dar un mensaje sin que éste sea anulado por mí mismo. Pablo en la carta a los Corintios capítulo 9 dice, no damos a nadie ninguna oportunidad de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. No damos a nadie, ni a propios ni a ajenos,
oportunidad de tropiezo. No quiero ser yo, dice Pablo, el apóstol Pablo, no quiero ser yo la causa de que no escuchen el mensaje. Obviamente, vamos a Romanos, en cuanto dependa de ustedes. Hay situaciones en las cuales excede la capacidad propia el estar en paz con todos. En ese caso tenemos la disculpa bíblica, pero cuando depende de mí, en cuanto depende de mí, tengo que dar una imagen, una solidez, un respaldo, un testimonio tal que a nadie se le ocurra no escucharme porque soy yo el que está predicando. La que sigue, y esto es muy impactante para mí, dice el versículo 11: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones. Cada palabra que yo digo impacta en los oyentes. Cada frase que yo digo deja una marca, deja un clavo en la mente del que me está escuchando. Y acá quisiera referirme al impacto que da el predicador bíblico en su auditorio. No es un mensaje tirado como una botella al mar y que lo agarre el que pueda. Es un mensaje dirigido, es una bala de fusil, es una idea puesta para que el que me la escucha sea afectado. Yo no puedo preparar un mensaje pensando en hablarle al aire, pensando en hablarle a un ser imaginario. No, mi mensaje tiene oyentes reales que deben ser impactados de manera real. El Señor Jesús, capítulo 6 de Juan, capítulo 5 multiplica los panes, capítulo 6 lo buscan, y el Señor les empieza a hablar la palabra de Dios, y dice el versículo 60 que desde ese momento muchos de sus discípulos no le siguieron más. ¿Y cuál era la frase con la cual excusaban irse? Dura es esta palabra. Dura es esta palabra. Pero cuando el Señor le dice a Pedro, ¿y ustedes se van? ¿Se quieren ir? Pedro le responde, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si vos sos el que tiene palabras de vida eterna. Noten que son las mismas palabras, porque son las mismas, y habían quedado clavadas en la cabeza de la gente. Ahora, la reacción fue distinta en uno y en otro. La reacción de la gente ante las palabras que nosotros predicamos no depende de nosotros. Eso quiero que lo tengan como vector y como norma. No depende de mí el efecto o la reacción de la gente, pero depende de mí que ese clavo esté bien clavado. Alguna vez hemos salido de la iglesia y nos han preguntado, ¿y de qué hablaron? Y nos quedamos como diciendo, ¿de qué hablaron? ¿Qué dijo? Era ¿de qué era? Oh, y algo de la Biblia, pero no me acuerdo de qué, pero estuvo hermoso. Ahí el clavo no quedó bien clavado. ¿Sí? Ese clavo no aguanta nada. Y dice que es como aguijón, como aguijón. Acá hay dos opciones, las dos son correctas, que puede ser el aguijón de la abeja o del mosquito, ¿sí? O también el aguijón del que ara, ¿sí? El aguijón del que ara, que es un palo puntudo con el cual asusa a los bueyes para que avancen. Ahí viene la frase a Pablo en Hechos, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No es que era un caballo pateando una abeja, era un buey tratando de resistirse al impulso del arriero. Arriero no creo que se llame arriero, el que lleva el arado, pero con ese palo los pinchaba para que avancen. Mis palabras hacen que la gente avance, que el de la congregación que me escucha se mueva.
Obviamente, si yo digo palabras que no quedan en su mente clavadas como clavos, menos aún van a activarlo de alguna manera para que se mueva. Y por último, en el final del verso 11, y me enamoré de esa frase, que dice que las palabras eh, las, son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. Dadas por un pastor. Y me emociona esto porque el predicador está interesado en el bien del que escucha. El predicador no es un vendedor de la tele que hace una propaganda y que le llegue al que le llegue, no me importa. No estoy haciendo un TikTok para que me den vistas y sume puntos. No estoy haciendo un meme para... No, estoy interesado en el bien del que me escucha. Como un pastor se interesa por sus ovejas. El pastor no le interesa que lo sigan muchas ovejas. Al pastor le interesa que sus ovejas le sigan y estén bien alimentadas. Ahora, hermanos, cuando nosotros estamos frente a una clase de 5 nenes de la escuela dominical llenos de moco, sucios y olorosos, los tenemos que amar como si fueran nuestros hijos. Cuando están ante un grupo de adolescentes en plena edad de hormonal, de desarrollo hormonal e inseguridades varias y fidelidades cortas, tengo que amarlos. Cuando estoy frente a la congregación entera, tengo que amarlos como si fuera mi familia, como si fuera y siendo mi familia. Cuando me invitan a predicar en otra iglesia, tengo que amarlos, tengo que buscar su bien. Y ese bien tiene que ser el que oriente, ese deseo del bien del otro, tiene que ser el que oriente las palabras. Porque dice clarito el texto, las palabras dadas como o dadas por un pastor. Dadas por un pastor. En ningún momento tengo que dar la sospecha de que lo que estoy diciendo yo no es para el bien del que me está oyendo. ¿Vieron cuando hablan los políticos tratando de vender una idea? Uno sospecha siempre. Uno sospecha siempre. Cuando un vendedor me está elogiando un producto que vende él, uno sospecha siempre. ¿Por qué? Porque no estoy seguro de que él busque mi bien. Lo que estoy seguro es que buscan su bien, eso estoy convencido. Mi abuelo decía, el único que se rasca para adentro es el perro. Y tenía razón, ¿no? Todo el único que se rasca para afuera es el perro. Todo lo demás rascamos para adentro, para traer, ¿sí? Ahora, cuando yo soy predicador, cuando yo tengo que hablar la palabra de Dios, cuando yo tengo que predicarle a alguien que está en mi casa, el interés en su bien tiene que ser rector, tiene que ser precepto, tiene que estar absolutamente claro. Ese interés en el bien del otro, simple y rápidamente, es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, este predicador también tiene condiciones. Esas condiciones yo les recomiendo un segundo libro de Charles Haddon Spurgeon que se llama Discursos a mis estudiantes. Creo que es uno de los 3 o 4 libros que releo cada año. Y cada año me vuelve a sacudir. Es un libro que realmente es impactante para mí. Y su primer capítulo se basa en que el creyente, que el predicador, tiene que revisar su fe. Y uno dirá, pero eso es súper obvio.
Es claro que el que predica la palabra tiene que ser creyente. Sin embargo, en la Biblia abundan la frase maestro con el adjetivo falsos. Por todos lados está que hay falsos maestros. ¿Y qué es un falso maestro escrituralmente hablando? Es alguien que no cree. Y que al no creer predica algo que no es cierto, predica un error, predica una mentira, predica algo nocivo para el que lo está escuchando. Ahora, el paso de creer no es, y yo quisiera acá extender un poco el principio, no es solo referido a que soy creyente en cuanto a que alguna vez acepté a Cristo, sino que lo que hablo, lo creo. Lo que hablo, lo creo. Y todos sabemos que la fe, que es creer, requiere obra. Es decir, si yo voy a hablar, de la envidia, tengo que creer que lo que voy a enseñar de la envidia es así. Y creer que lo que voy a enseñar de la envidia es así, es hacerlo. Me duele mucho cuando la fama del predicador, el testimonio del predicador, cancela el mensaje que se da. Hay un dicho, ¿no?, que dice, tus palabras hablan tan fuerte, no, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Y a veces, hermanos, la vigilancia de la conducta de los predicadores deja bastante que desear. Vigilancia por mí mismo, digo, ¿sí? Yo como predicador debo vigilarme de que estoy en la verdad y que lo que predico lo creo y lo vivo. Además de eso, en la Escritura también es tan claro que hay dones destinados a fortalecer el ejercicio de la predicación. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, cuando se habla de la iglesia como un cuerpo, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 11, nos da una gran descripción de este don y también nos da una clara indicación del objetivo de este don. Efesios capítulo 4, versículo 11, hasta el versículo, habría que leer hasta el 16, pero vamos a leer hasta el 14. A ver, alguno que quiera leer, prenda el micrófono y lea. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La verdad que es una lástima terminar ahí. Seguí hasta el 16, que... Sí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje es
oceánico, ¿sí? Es genial, la verdad que es asombroso la cantidad de cosas que el Señor puede decir en pocas palabras. Y me impacta el verso 12 que describe la función de estos dones y dice para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra y perfeccionar tiene la idea, la connotación de dar herramientas. Esa es la idea, capacitar. Y esto, el maestro de la Biblia debe ser sumamente útil a la iglesia en el hecho de poder darle capacidad. Capacidad. Capacidad a nivel mental, ofreciendo doctrina sólida y clara. Capacidad a nivel emocional, ofreciendo el control y el contenido de esas emociones y el manejo de esas emociones. Capacidad volitiva, ofreciendo y poniendo delante mandatos, normas, preceptos que seguir, conductas que seguir, brindando un testimonio que imitar y que termine la gente de la iglesia siendo mejor que antes, más capaz que antes. Cuando uno va a la escuela, espera cambiar. Antes no sabía leer, ahora leo. Antes no sabía multiplicar, ahora multiplico. Antes no sabía cuál era la capital de Túnez y ahora tampoco. Hay un cambio que se produce pasando por la escuela. Ahora, hermanos, pasando por nuestras predicaciones, ¿hay cambios? ¿Hay cambios a nivel cognitivo, mental? ¿Hay cambios a nivel emocional? ¿Hay cambios a nivel volitivo? ¿Hay cambios o no hay cambios? Porque la palabra de Dios se especializa en cambiar a la gente, para bien y para mal, por rechazo o por aceptación, por verdad o por error, olor de vida o de muerte, pero hay cambios. Hay un efecto, hay un clavo clavado en esa persona que me escuchó. Y a veces minimizamos esto. Pero si son chiquitos de 5 años, ¿qué sabe? Decile la del hijo prodigio otra vez, si ya se las contaste la otra vez. Y ahí vamos con el hijo prodigio. O decirle la de Jonás, que es re linda. ¿Qué es re lindo en Jonás? Y sí, es re lindo. O el cuento de Adán y Eva. Y minimizamos el efecto que va a tener en la vida de una persona. Saber la historia de Caín y Abel. O saber la historia del diluvio y Noé. O conocer la historia de la cruz. Un efecto que cambia la vida, que cambia el destino eterno. Y yo tengo que estar preparado para enseñar. Y eso es un don del Señor. En 1 Corintios y en Romanos aparece el don específico como profeta y nosotros lo podemos aplicar generalmente, en general, a la predicación de la palabra de Dios. El profeta traía al pueblo la palabra de Dios. Si bien no lo vamos a enfatizar desde el sentido técnico, los profetas cesaron, pero la acción de predicar se puede decir como profetizar en el sentido de comunicar el mensaje de Dios. Estamos manejando, hermanos, dinamita. Estamos manejando material radioactivo. Es algo que cambia a la gente. Y nosotros a veces lo tratamos como los cuentos que venían en la valijita y que les leíamos a nuestros hijos cuando se iban a dormir.
Para los más viejos, la valijita es el villiquen de nuestra época, ¿sí? Digo porque algunos no saben qué es la valijita. Bueno, es como el villiquen o el anteojito de la época más antigua. Ahora, hay una realidad que también debe tener un determinado carácter el predicador. Y en cuanto a carácter, acá tenemos una serie de textos. Yo no se los voy a leer todos ni los vamos a buscar porque hay una multitud de ellos, pero sí quisiera un aspecto dejarlo clavado en su cabeza en la carta de Tito, la carta de Pablo a Tito, ¿sí? Cuando habla de los obispos, de los ancianos, y le dice a Tito, bueno, ¿a quiénes constituir como ancianos? Dice capítulo 1, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esta palabra siempre me causó temor. Debemos ser irreprensibles como administradores de Dios. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Una lectura corta puede ser a lo que dice en el verso anterior. Dios me dio mi familia y como administrador de lo que Dios me dio debo ser irreprensible. Pero si extiendo un poco el panorama hermenéutico, me encuentro con 1 Pedro 4:10. Y en 1 Pedro 4:10 se dice que cada uno de nosotros ha recibido de Dios un aspecto de su multiforme gracia y debo administrarlo a los demás. Cada uno de nosotros maneja, permítanme decirlo muy a lo bruto, ¿sí? Pero ustedes me van a entender. Hay un pedacito de Dios que se me dio a mí para que se lo dé al resto de la gente. Hay un aspecto del amor de Dios que se me entregó a mí para que se lo dé al resto de la gente. Cuando llevamos a nuestros hijos al cumpleaños de alguien, normalmente el regalo lo compro yo. Y lo pago yo. Pero ¿quién lo entrega? Y lo entrega el hijo que va de invitado al cumpleaños. Toma, dale esto. Y antes era el que trae el regalo más grande, ¿no? Era el mejor, era el regalo más grande. Ahora es el que trae algo, porque con lo caro que están las cosas no llevan nada. Llévale 2 chasquibunes usados. El Señor nos dio a nosotros el regalo. Toma, a ver Silvia, toma, llévale esto a la gente que está al lado tuyo. Pedro, toma, esto, vos dáselo de mi parte. Fernando, toma, esto es para que se lo des a tu iglesia. ¡Qué cacho de responsabilidad! Ahora, ¿qué haríamos nosotros si nuestro hijo pela el papel y empieza a jugar con el regalo que era para el otro nene? No, no es para vos, es para el otro. Bueno, de la misma manera, nosotros somos administradores de Dios. Administradores de Dios. Estamos como mayordomos sobre los bienes de Dios. Y así como José, un buen mayordomo, nosotros debemos ser intachables. Y es una condición inevitable para la predicación. Ahí pueden leer algunos más. Vida limpia, carácter piadoso, vida devocional profunda, amor por los demás, estudio de las escrituras, sencillez, humildad y honestidad. Después de leer esto, todos decimos, no, yo mejor no predico más, no cuenten conmigo. Pero hermanos, esto no es para cobardarnos, sino para orientarnos en cómo tenemos que estar para ejercitarnos para el ministerio que el Señor nos encomendó. Vamos a cortar acá.